Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en este día hermoso, un día caluroso, pero estamos en el Señor, y cuando estamos en el Señor todo lo podemos. En esta tarde les saludo a todos ustedes a medida vayan entrando. Les extiendo un saludo y un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hacían días pues que no entraba a transmitir nuestros segmentos Blog Pensando en Voz Alta, debido a pues que teníamos varios compromisos, estábamos un poco ocupados, pero hoy estamos aquí. Alabado sea Dios, para poder seguir hacia adelante en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. En esta tarde preciosa quisiera pues que, como de costumbre, pedirles que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda pues ser de bendición a otras personas. Así que comparte el video, denle un like para que así el mensaje pueda llegar a diferentes vidas en este día hermoso. En esta tarde quisiera traer una reflexión sobre un pensamiento que llegó a mi mente mientras meditaba en la palabra del Señor. Y ese pensamiento pues trajo una pregunta a mi corazón. Y la pregunta es el tema por el cual en esta tarde vamos a disertar. Esa pregunta es: ¿cómo examina Dios nuestro corazón? ¿Cómo Dios examina nuestros corazones? ¿Qué elementos utiliza Dios para examinar nuestro corazón? Y mientras meditaba en eso, pues vino a mi mente el Salmo 139, específicamente el verso 23 y 24, donde David, alabado sea Dios, le hace una petición al Señor y le pide pues que lo examine, que examine su corazón. Fíjense que el Salmo 139, que es el que voy a tomar como base para este pensamiento, dice de la siguiente manera:
es David orando, perdón, y hablando con Dios. Y en medio de esa oración David le pide a Dios lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjense, hermano, que David entendía que Dios tenía el poder y la capacidad de examinarlo, de escudriñar, de ver las cosas que el mismo David no veía, que estaban en su corazón. Por eso él, conociendo que Dios es un Dios omnisciente, que lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo y nada se le escapa, le pide a Dios con toda su sinceridad que examine su corazón, que saque a la luz lo que hay en lo más profundo de su corazón, que el mismo David no sabe que está ahí. Oiga bien, mi hermano, porque el tema es cómo examina Dios nuestro corazón. Fíjense, hermano, la Biblia es como un espejo, escuche bien, que revela o refleja la verdadera condición de nuestros corazones. Me explico. ¿Sabe que la mayoría de nosotros, los creyentes, tenemos un problema, y es que cuando comenzamos a leer la Biblia, simplemente creemos que estamos leyendo la Biblia, pero lo que no podemos comprender que además de leer la Biblia, es la Biblia la que nos está leyendo a nosotros. Es la Biblia la que está sacando a la luz lo que hay en nuestros corazones. Es la Biblia la que está sacando a la luz nuestra condición espiritual, nuestro caminar, nuestro pensamiento, lo que estamos sintiendo en nuestro interior, que el ser humano que nos rodea no puede percibir y no puede ver. O sea que la Biblia es como un espejo. Cuando usted se para frente a su espejo en las mañanas o a la hora que sea para peinarse, para afeitarse o para hacer varias cosas, lo primero que usted va a comenzar a ver es su reflejo en ese espejo. Así la Biblia, como un espejo espiritual, la palabra de Dios. Cuando usted comienza a leer la palabra, a leer la Biblia, usted está parado frente al espejo de la palabra, y esa palabra es la que va a comenzar a reflejar la verdadera condición de su corazón. Es interesante, hermano, porque en la Biblia encontramos nuestra historia. Oiga bien, en la Biblia encontramos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No hay nada que se escape a la presencia de la palabra de Dios. Fíjense, hermano, realmente podemos entender cómo Dios examina nuestros corazones. En esta tarde vamos a entender y vamos a comprender y a descubrir que Dios, alabado sea tu nombre, examina nuestros corazones cuando usted y yo nos sentamos a escudriñar las Escrituras con detenimiento y con sinceridad. Ahí Dios va a comenzar a sacar a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones. Cada pensamiento, cada idea, cada intención está plasmada en ese libro llamado Biblia. Fíjense, mi hermano,
que la misma palabra de Dios es un instrumento espiritual, vivo y cortante, que penetra en lo más profundo de cada uno de nosotros, hermanos, y va dejando al descubierto cada una de nuestras verdaderas motivaciones, pensamientos y deseos más íntimos. Nadie, ningún ser humano, aún nosotros mismos en muchas ocasiones, podemos ver nuestras verdaderas motivaciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Muchas veces hay pensamientos que fluyen por nuestra mente que se nos escapan. Pero también tenemos deseos íntimos que no se pueden ver a simple vista. Nadie los puede ver, nadie los puede percibir. Incluso muchos de nosotros a veces no entendemos y no comprendemos cuántas cosas hay en nuestros corazones escondidas que solo Dios sabe. O sea, Dios examina por su palabra. O sea, es por su palabra que Dios examina cada uno de nuestros corazones. Dios examina nuestro corazón a través de esa palabra poderosa, de ese libro llamado Biblia. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque ese libro llamado Biblia actúa como una radiografía espiritual. Fíjense, hermano, que en Hebreos capítulo 4, verso 12, el escritor de Hebreos, alabado sea Dios, exponiendo esta hermosa revelación, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, escuche bien, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios tiene la capacidad, tiene el poder, alabado sea Dios, de penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Es como una espada de dos filos, alabado sea Dios. Es viva, no es una palabra muerta, es una palabra viva, activa, que tiene poder y tiene la capacidad de discernir, de examinar todo nuestro ser interior, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras intenciones. O sea que la palabra de Dios es viva y es espíritu y es más cortante, dice Hebreos 4:12, que toda espada de dos filos. O sea, que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar donde no puede penetrar, alabado sea Dios, nada ni nadie. Aún nosotros mismos muchas veces no entendemos o no comprendemos lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Por eso dice, alabado sea Dios, que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. O sea, ella examina a profundidad nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Cada pensamiento que fluye por nuestros corazones es examinado a profundidad por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios no es cualquier palabra. Es inspirada por el mismo Espíritu Santo. Y ella tiene la capacidad de ver y observar lo que usted y yo no vemos y observamos. Oiga bien, mi hermano, lo interesante de esto, porque muchas veces vemos la Biblia como un libro cualquiera, pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro inspirado por el poder del Espíritu Santo. Él es el que examina, alabado sea Dios, todo nuestro ser. Fíjense, hermano, Dios examina nuestro corazón de la siguiente manera, hermano. Dios conoce el corazón de todos los seres humanos
que existen en este mundo, aún de aquellos que no han nacido, aún de aquellos que murieron hace miles de años, Dios tiene grabado en su mente infinita cada pensamiento, cada idea, cada emoción, cada pasión, cada intención de todo ser humano. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, hermano, de un Dios omnisciente, que lo ve todo, lo conoce todo, no hay nada que se le escape a su presencia. Oiga bien, por eso Dios examina nuestros corazones, y Él sabe que nuestros corazones son engañosos y perversos. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jeremías 17:9. Que dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso, pero dice que Dios lo conoce. Él lo conoce. Él ve lo que usted y yo no vemos. Él sabe lo que usted y yo no sabemos, aún de nosotros mismos. Oiga bien. O sea que, además de la Biblia, examinar nuestro corazón y ver que es engañoso y perverso, también nos advierte que nuestro corazón, escuche bien, de él mana la vida. Por eso la Biblia nos ordena que cuidemos nuestro corazón, que lo guardemos, que lo protejamos, porque de él mana la vida. En el corazón está el poder de la vida y la muerte. En el corazón es donde se decide a quién le vamos a servir, qué camino vamos a escoger, qué decisiones vamos a tomar. Es en el corazón donde comienza todo. Por eso el mismo Señor, hablando del corazón, dice que en el corazón abundan todas las cosas. O sea que del corazón sale todo pensamiento, toda emoción, toda actitud, toda intención. Sale del corazón. Oiga bien, fíjese, la pregunta que entonces que nos debemos hacer es cómo Dios examina nuestros corazones. ¿Cómo Él examina? Al principio dijimos que la Biblia es como un espejo. Un espejo se utiliza para que usted y yo veamos nuestro reflejo en ese lugar, en ese espejo. Ahí vemos nuestra cara, nuestras facciones, heridas si tenemos en nuestra cara, arrugas ya cuando estamos pasando la edad. Pero cuando usted se para en el espejo de la palabra de Dios, usted no va a comenzar a ver su físico, su rostro físico. Usted va a comenzar a ver su rostro espiritual, lo que hay escondido en nuestro ser. Porque ella va a comenzar a reflejar lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Oiga bien. O sea que es a través de la palabra de Dios, o sea, del espejo del Espíritu, que Dios va a comenzar a examinar, a sacar a la luz todas aquellas cosas que aún usted y yo no sabemos que están ahí. Fíjense, hermano, que el mismo Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. Cuando usted y yo comenzamos a leer la Biblia, alabado sea Dios, podemos ver cómo somos, qué pensamos, cuáles son nuestras intenciones ocultas. Eso sucede cuando comenzamos a leer la Escritura con responsabilidad, con el deseo de que Dios nos hable, de que Dios nos ministre a través de su palabra. Escuche bien, hermano. O sea que Santiago compara la Biblia con un espejo. Un espejo, alabado sea Dios, espiritual. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted saca tiempo para escudriñar las Escrituras, usted va a comenzar, escuche bien, a percibir que hay cosas en usted y en mí
que nosotros mismos no sabíamos que estaban ahí. Por favor, hermano, comparte el video para que la bendición fluya en este hermoso día. Alabado sea Dios. Fíjense, hermano. Al principio, yo comenté y dije que la mayoría de nosotros, cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, simplemente creemos que estamos leyendo la palabra, pero no nos estamos dando cuenta que es la Biblia la que nos está leyendo a nosotros. Es la Biblia la que está examinando cada pensamiento, cada emoción, cada inquietud, cada deseo. Oiga bien, es la Biblia. Porque la Biblia, alabado sea Dios, es una palabra viva, eficaz. Es inspirada por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en usted y en mí. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos entienden que en su corazón, no en el corazón que palpita, no en el músculo que bombea sangre por todo el cuerpo, no, el corazón del cual habla la Biblia es nuestro ser interior? Es quien realmente usted y yo somos. Es donde comienzan las ideas, los pensamientos, las decisiones, los sentimientos. Ahí es donde se cultiva, se origina todo. Por eso es que el Señor decía que de la abundancia de nuestros corazones habla la boca. O sea que es en el corazón donde se asientan todas las emociones, todos los deseos, todas las pasiones, todas las decisiones. Es ahí donde todo comienza. Antes de llegar un pensamiento o una idea a nuestro cerebro, primero se cultiva en nuestros corazones. Por esa razón es que es a través de la Escritura que Dios examina nuestro corazón. Es a través de la Escritura, alabado sea Dios, que podemos ver en el espejo de la Biblia el reflejo de quién realmente somos, de lo que realmente hay escondido en nuestros corazones. Oiga bien, mi querido hermano, en esta tarde, mire lo que dice Santiago. Vamos a Santiago, hermano. A mí me gusta usar la Biblia cuando traigo un tema, porque la Biblia es la que nos va a llevar, escuche bien, a entender que lo que se está hablando es real. Santiago capítulo 1. Mire cómo Santiago ve la Biblia o revela que la Biblia es como un espejo. Santiago capítulo 1, versos 23 y 25. Mire lo que él dice. Porque si alguno es oidor, o sea, hay personas que solo oyen palabras, solo oyen un mensaje. Oiga bien, de la palabra, pero no hacedor de ella. O sea, que no basta con oír un buen mensaje, que no basta con oír el consejo de hoy. Hay que buscar la manera de que esa palabra comience a trabajar en nuestras vidas. ¿Y cómo? Cuando usted y yo le permitimos a esa palabra comenzar a trabajar en nuestros corazones. Por eso Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. O sea que Santiago, por el Espíritu, pudo percibir que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Cuántos de ustedes tienen espejo en su casa? Yo creo que la mayoría tenemos un espejo. Aquí mismo hay dos. Y cuando usted se para frente a un espejo, usted va a comenzar a observar con detenimiento su rostro. O tal vez su cuerpo entero, si el espejo ocupa su cuerpo entero. ¿Qué usted va a comenzar a ver? Usted va a comenzar detalles
que usted no ve a simple vista. Usted va a comenzar que le han salido manchas en la cara, que tal vez tiene una arruguita en los ojos, que tal vez están más oscuros por el calor del verano, que sus ojos, alabado sea Dios, tienen ciertas arrugas, muchas cosas. Porque es en el espejo que usted va a observar cosas que no se ven a simple vista, que usted no puede ver. Asimismo, la palabra de Dios, cuando usted comienza a escuchar un mensaje, a estudiar la Biblia, pero no solamente escuchar el mensaje y leer la Biblia, sino permitir que ese mensaje y esa palabra que usted está leyendo comience a trabajar en usted, es entonces que esa palabra o ese mensaje va a comenzar a sacar a la luz lo que hay en sus corazones. Por eso Santiago dice que porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Escuche bien, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Eso pasa normalmente cuando nos vemos en un espejo en la mañana y pasamos un largo día en la calle o en el trabajo. Ya se olvidó lo que vimos en el espejo. Así es cuando escuchamos un mensaje, pero no permitimos que el mensaje comience a hacer efecto en nuestras vidas, en nuestra situación, en lo que estamos viviendo. Oiga bien, mas el que mira atentamente, o sea, el que está enfocado, el que se detiene a escuchar y atiende lo que se está diciendo y permite que esa palabra trabaje en su vida. Por eso dice, mas el que mira atentamente en la palabra de la ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ahí es donde está el detalle. Estamos perseverando en la palabra. Estamos perseverando en el consejo del mensaje. O solamente sacamos 10 minutos para leer un verso y seguir caminando como si nada. ¿Sabe qué? Antes de comenzar a leer la Biblia, ore, pídale a Dios que les revele la verdad de la palabra y que comience esa palabra a trabajar en nuestras vidas. Y usted verá que cada vez que usted comienza a estudiar la palabra, leer la palabra, esa palabra va a ir cambiando su vida, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Oiga bien, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oiga, mi hermano, cuando yo me convertí, hace ya unos años, poco más de 30 años, algo sucedió en mi vida. Lo primero que el Señor comenzó a hacer en mi vida es a poner en mi corazón interés por saber lo que decía este libro llamado Biblia. Oiga bien, yo me acuerdo que yo comencé prácticamente desde el mismo día que me convertí a leer la Biblia. Pero comencé a sentir curiosidad y a la vez hambre y sed de saber qué decía este libro, el por qué este libro es tan conocido. Y sin darme cuenta, a medida pasaba el tiempo, pasaba horas leyendo la Escritura, examinando la Escritura. Pero sucedía algo muy importante que quiero decirle en esta tarde. Y es que a medida yo iba leyendo la Biblia, sacaba más tiempo para leer la Biblia, comencé a experimentar y a darme cuenta que cada vez que leía la Biblia, yo comenzaba a experimentar un cambio. Me di cuenta que ya no pensaba como pensaba antes. Me di cuenta que ya no veía las cosas
como las veía antes. Ahora pensaba conforme a lo que dice la Biblia. Ahora veía las cosas conforme a Dios, a cómo Dios las ve. Comencé a ver cómo mi vida comenzó a cambiar. Mi forma de pensar, mis intenciones, mis deseos comenzaron a cambiar. Lo que yo amaba ya no lo amaba más. Ahora lo aborrecía. Ya no hablaba de las cosas que hablaba, ahora hablaba de la palabra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando usted comience a escudriñar las Escrituras, Dios va a comenzar a hacer un examen profundo de sus corazones y a sacar lo que no sirve y a introducir lo que Él desea. Por eso cuando David le dijo al Señor, examíname mi corazón y mira si hay en mí perversidad. O sea, David le estaba diciendo a Dios, Señor, tú conoces, tú sabes, tú ves lo que yo no conozco y lo que yo sé y lo que yo no veo que está en mi corazón. Por eso te entrego mi corazón. Por eso te pido que me examines, que me ayudes. Porque yo quiero servirte con integridad. Yo quiero servirte en santidad. Pero hay cosas en mí que aún yo no conozco, que solo tú las sabes y solo tú tienes el poder para sacarlas a la luz y yo alejarme de ellas. Pero ¿cómo sucede eso? Sucede eso cuando comenzamos a leer la Biblia. Porque cuando usted lee el Salmo 139, escuche bien, el verso 23 y 24, y comienza a preguntarse, ¿por qué razón David le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto. ¿Sabe qué? Que cuando usted va al contexto del Salmo 139, usted ve un David reconociendo que Dios conocía su vida completa. Dios conocía sus intenciones, Dios conocía sus pensamientos, Dios conocía a la hora que se levantaba, Dios conocía a la hora que se acostaba. Y David, por el Espíritu, comenzó a entender eso. No hay nada que se le puede escapar a Dios de cada uno de nuestras vidas, de nosotros. Mire lo que dice David, alabado sea Dios, en el Salmo 139, verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, David entendía que Dios escudriña todo nuestro ser interior, cada sentimiento, cada pensamiento, cada deseo, cada pasión. Por eso él le decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, Dios conoce todo. Nuestra hora de acostarnos, nuestra hora de levantarnos, cada pensamiento que fluye por nuestras mentes, cada idea, cada decisión que vamos a tomar, ya Dios la conoce. Y dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, todo pensamiento, todo sentimiento, toda intención, toda inquietud, Dios la conoce primero que usted y yo. Oiga bien, has escudriñado mi andar y mi reposo. Oiga bien, todos mis caminos te son conocidos. Oiga, por más que tratemos de esconder las cosas, de encubrir ciertas cosas, a Dios no se le va a escapar. Es más, David dice en el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que salga una palabra de esta boca, sea para bien, sea para mal, ya Dios la sabe. Ya Dios sabe lo que vamos a hablar.
Ya Dios sabe a quién nos vamos a dirigir. Ya Dios conoce la intención de lo que vamos a hablar. ¿Por qué lo estamos diciendo? ¿Con qué intención? Él no tiene que escuchar lo que vamos a decir para saber lo que vamos a decir. Porque ya Él conoce cada palabra, cada comentario. Antes de que salga de nuestros labios, ya Dios conoce lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a comentar, a quién se lo vamos a decir, con qué intención lo vamos a decir. Usted está entendiendo, hermano, que Dios nos examina. Y ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. Conoce lo que usted y yo no conocemos de nosotros mismos. La psicología puede llegar hasta cierto límite, pero no puede penetrar hasta donde Dios penetra. No puede ver lo que el hombre no puede, o Dios ve lo que el hombre no ve. Dios conoce lo que el hombre no conoce. Para el psicólogo saber cuál es tu situación, él tiene que hacerte preguntas primero. Pero Dios no funciona así. Dios sabe, Dios conoce cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, cuál es tu situación, qué pensamientos fluyen por tu corazón, qué actitudes están en tu corazón sin que tú se lo digas. Antes de que yo tome una decisión, ya Dios sabe qué decisión voy a tomar y cuáles van a ser las consecuencias. Por eso, antes de tomar una decisión, debemos consultar con Dios. Porque Él lo ve todo, Él lo conoce todo. A Él no se le escapa nada, hermano. ¿Cómo usted ve a Dios, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Como un Diosito sin conocimiento? ¿Como un Diosito que tiene sus límites? ¿Que conoce algunas cosas y otras no? Déjeme decirle algo. Si usted piensa de un Dios así, de que Dios es así, cambie su forma de ver a Dios. Porque Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce muy bien nuestro futuro. Él sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar en el día de mañana, las decisiones que vamos a tomar en el día de mañana, con quién vamos a hablar en el día de mañana. Él lo sabe. Él conoce la noticia que vamos a recibir el día de mañana. Por eso es importante encomendar nuestras vidas a Dios. Antes de hacer algo, de tomar una decisión, consultemos primero a Dios. Porque nuestro Dios lo ve todo y lo sabe todo. Oiga bien. Es importante que entendamos, alabado sea Dios, que nuestro Dios es omnisciente, omnipresente. Lo ve todo, lo sabe todo, lo entiende todo, está en todo lugar al mismo tiempo. Él está aquí, pero está donde usted está ahora mismo. Él ve lo que usted y yo no vemos. Nosotros vemos lo que está de frente, pero Él ve más allá. Nosotros nos enfocamos en lo que vemos, pero Dios se enfoca en lo que no se ve. Oiga bien, Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, hermanos. Él conoce, alabado sea Dios, cómo somos, qué pensamos, cuáles son nuestros pensamientos ocultos. A Él nada se le escapa, hermano. Nada se le escapa a Dios. Fíjense, hermano. ¿Qué busca Dios cuando nos examina? ¿Qué está buscando Dios cuando nos examina?
Lo primero que Dios busca cuando examina nuestros corazones es sinceridad. Si somos sinceros, si somos honestos. O sea que Dios no busca apariencias externas. No. Dios no se enfoca en lo que está de frente, en cómo tú, en tu forma de vestir, aunque eso es importante. No, Dios no se enfoca en las apariencias. Dios se enfoca en el corazón del ser humano, aunque Él no ignora las apariencias. Samuel tuvo un problema, siendo un profeta, siendo un vidente. Pero el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. El hombre se deja llevar por lo que ve, pero Dios no se deja llevar por lo que ve. Dios ve más allá. En 1 Samuel, capítulo 15, mire lo que dice la Biblia. O sea que Dios lo primero que busca cuando nos examina es, alabado sea Dios, nuestra sinceridad. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra intención de nuestros corazones? Si verdaderamente amamos o no amamos a Dios. O estamos buscando a Dios por el interés. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 16, verso 6. Perdón. Aconteció que cuando ellos vinieron y vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Oiga bien. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no está enfocado si es alto, si es fuerte, si es bonito, si tiene estudios, si es un teólogo famoso. No. Dios no está enfocado en eso. Esas cosas tienen su importancia, pero cuando Dios examina a la persona, Él no está enfocado en lo que se ve por fuera, sino en lo que está dentro del corazón del ser humano. Mira lo que le dice, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Dios nos examina, Él no está examinando nuestras acciones externas, aunque Él las ve, aunque Él las conoce, porque de Dios no se escapa nada. No, Él está examinando lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Si nuestras acciones compaginan con las intenciones del corazón. Eso es lo que Él está observando. Si somos sinceros, si por fuera aparentamos ser sinceros, pero en nuestro corazón no lo somos. Podemos engañar al hombre, me pueden engañar a mí, podemos engañar al hermanito, pero ¿quién puede engañar a Dios? Lo primero que Dios busca, alabado sea Dios, es nuestra sinceridad. Él no está buscando lo que somos por fuera, lo que aparentamos, lo que se ve externamente, no. Él está buscando un espíritu quebrantado, escuche bien, y un corazón contristo. Por eso David en el Salmo 51, alabado sea Dios, en el verso 10, David, entendiendo que había hecho cosas que a Dios no le agradaban, estaba buscando la manera de que Dios lo restaurara su corazón. Y le dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, David había en cierta manera ensuciado su corazón con lo que hizo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No le pidamos a Dios que cambie nuestra apariencia externa si todavía no queremos cambiar la interna. Podemos aparentar cambiar por fuera, pero por dentro no hemos cambiado con sinceridad. Por esa razón, la santidad comienza dentro del corazón del hombre. Hoy en día se predica una santidad externa, aunque la santidad externa es importante.
Pero de nada vale que yo tape mi cuerpo completo y por dentro esté enfermo espiritualmente y por dentro esté desnudo. Yo le puedo decir a una persona: cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de caminar. Lo que yo no puedo es lograr cambiar su corazón. Ahí donde está el detalle. Dios está buscando, alabado sea Dios, y está examinando lo interior, no lo exterior, porque el exterior ya Él lo ve. Él no necesita ver el exterior. Él lo que desea es ver tu interior primero, y Él lo conoce. Él no tiene que verlo, ya Él lo conoce. Por eso David decía: crea en mí un corazón limpio. Ya Dios sabía que su corazón no estaba limpio, pero Dios está buscando sinceridad. Oiga bien, pero por eso en el verso, alabado sea Dios, 17, dice lo siguiente David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. O sea, que lo primero que Dios busca cuando nos examina es si somos sinceros, aunque Él lo sabe, si realmente lo somos o no lo somos. Pero Él desea que usted y yo entendamos que la sinceridad es de mucha importancia para Dios. Pero esa sinceridad se cultiva en nuestros corazones, no en nuestras acciones, no en nuestro comportamiento, porque nos podemos comportar por fuera de una manera y nuestro comportamiento interno delante de Dios es un fracaso. No podemos engañar a Dios. Oiga bien, lo segundo que Dios busca cuando nos examina es fe y obediencia. Que le creamos a Él. Que no solamente creamos en Dios, sino que le creamos a Dios. Porque creer en Dios creen hasta los demonios. Por eso lo dice la Biblia: los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios, pero no le creen a Dios. Creer y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Usted tiene que comenzar a creerle a Dios. Además de creer que Dios existe, tiene que comenzar a creerle, a confiar en Él, a esperar en Él, a buscar que Él transforme su vida. Oiga bien, Saúl fue un hombre que comenzó obedeciendo a Dios. Escuche bien, pero de la noche a la mañana comenzó a hacer lo que él quería, como él quería hacer las cosas. Oiga bien, por eso Dios tuvo, alabado sea Dios, que desecharlo como rey de Israel. Mire lo que dice 1 Samuel 15, 22, 24. Estamos terminando, hermano. 1 Samuel 15, 22, 24. Mire lo que dice la Biblia. Dice el verso 22 y luego el 24, hermano. Escuche bien. Samuel dijo, escuche bien: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado la adivinación es la rebelión, escuche bien, como oído e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, que Dios busca fe y obediencia. Dios busca, cuando nos examina, si realmente le creemos a Él y obedecemos su palabra y vivimos su palabra. ¿Sabe que yo siempre digo
que solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. Dios busca obediencia, hermano. Dios desea que su pueblo viva en obediencia a Él y a su palabra. Por eso es cuando nos examina, Él busca. Lo que está buscando es obediencia. Que seamos obedientes. Que vivamos una vida de obediencia ante Él. Que vivamos una vida de fe, que le creamos a Él. Ahora, ¿cómo vamos a tener fe si no sacamos tiempo para escudriñar las Escrituras? Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Estamos terminando, hermano. Para concluir, debemos permitir, escuche bien, que Dios examine nuestra vida a través de su palabra, escuche bien, no para condenarnos, sino para corregirnos, limpiarnos y enseñarnos. Porque cuando Dios nos examina a través de su palabra, Él comienza a corregir lo que no sirve. Él comienza a limpiar lo que está sucio. Él comienza a enseñarnos. Por eso la palabra de Dios, el propósito principal de la palabra de Dios, alabado sea Dios, del Espíritu Santo, inspirar la palabra de Dios, es el siguiente. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ella nos enseña, nos educa. Oiga bien, para redarguir. Uy, eso no le gusta mucho, no nos gusta mucho. Pero la palabra de Dios nos redarguye, nos hace ver que hay en nosotros cosas que a Dios no le agradan, que son de tropiezo para que Dios nos bendiga. Oiga bien, para corregir. O sea, la palabra nos corrige cuando estamos equivocados, cuando tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, cuando pensamos cosas que no le agradan a Dios, cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, cuando comenzamos a estudiar la palabra con responsabilidad y sinceridad, ella nos corrige. Oiga bien, para instruir en justicia. ¿Sabe cuál es el propósito final de que Dios nos examine por su palabra? Es para que el hombre de Dios sea perfecto. Palabra perfecto aquí es una persona madura espiritualmente, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en esta tarde les pido que compartan el video para que así la bendición fluya. Y recuerden que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. No hay nada que se escape delante de la presencia de la palabra de Dios. Él nos examina. Él escudriña lo más profundo de nuestro ser, cada actitud, cada pensamiento, cada emoción, cada deseo, cada pasión, cada decisión interna. Él la conoce, la palabra la conoce. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Y muchas gracias por compartir con nosotros. Les pido que compartan el video y nos veremos en otra ocasión.